la verdad que me llenó de emoción. Y me llenó de emoción porque en los 80 estábamos discutiendo consolidación de la democracia, es decir, ustedes recuerdan el proceso de recuperación de las democracias en América Latina, lo que se discutía es cómo un gobierno dura en su tiempo. En estas mismas casas discutían cómo ese primer gobierno de Alfonsín duraba 6 años, es decir, cómo se sostenía, ni siquiera hablar de calidad democrática. Y hoy los argentinos hemos aprendido mucho, porque hoy estamos acá discutiendo de calidad democrática. Y eso dice mucho de nosotros. Hemos aprendido cosas, seguramente hemos retrocedido en otras. Y lo que quería compartir con ustedes desde la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad es algunos argumentos filosóficos, alguna cuestión histórica y alguna otra. Ustedes saben que, digo, porque resalto esto de la calidad democrática, ¿no? Porque en realidad lo que estamos discutiendo no es ampliación de derechos solamente, sino estamos hablando de algo muchísimo más profundo que es sobre nuestra democracia. Y la democracia, que alguien acá ya dijo, acá se han dicho cosas muy interesantes, muy probas, ha nacido en la democracia ateniense, una democracia que no era una democracia representativa, era una democracia participativa. Casi participación y democracia eran sinónimos. De hecho, Rousseau decía que representación y democracia son conceptos antagónicos. La representación inicialmente era conceptualmente distinta a la democracia. La verdad es que con la resignificación, después de muchos años, porque después fue muy devaluada la palabra democracia, y con la resignificación a partir de la democracia liberal, los teóricos, desde la teoría política, empezaron a discutir en torno a cómo coexistía una democracia de ampliación de derechos, pero por otro lado limitaban el derecho. ¿Por qué? Porque si ustedes leen a Tocqueville, a Montesquieu y a varios teóricos, le tenían terror a la tiranía de las mayorías. Tenían terror que la ampliación del voto podría suceder en, por ejemplo, en terminar con la propiedad privada, que era algo bastante caro para esas democracias liberales burguesas de fines del siglo XIX. Entonces, desde la teoría política, siempre se ha intentado limitar el voto. Por ejemplo, uno de los primeros teóricos, Bentham, decía que solo tenían que votar los mayores y los varones. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía por qué tener derechos, porque aparte estaban contemplados sus derechos en los del hombre. Votaban los mayores y votaban los propietarios, porque los no propietarios no tenían nada para perder. Entonces esto atentaba contra esos principios democráticos. Luego vino Stuart Mill, que lo pensó desde otro lugar, ya no desde la limitación del voto, sino de poner categorías al voto. Es decir, ponerle 7 votos a uno, 5 votos a otro, 2 a otro. La lógica era siempre la misma: limitar la posibilidad de participación de algunos. Quiere decir que esto de la limitación con respecto a la democracia representativa no es nueva. Y tampoco tiene que ver, como se ha dicho a veces acá, con cuestiones ideológicas necesariamente. Si ustedes miran los antecedentes de la República Española, paradójicamente eran los partidos de izquierda los que se oponían a la ampliación del voto de la mujer, porque decían que la mujer podía ser influenciada por la Iglesia. Con lo cual tampoco es necesariamente una cuestión ideológica la limitación del voto o no. Y en Argentina ha habido limitaciones de facto. Acá se ha dicho desde 1821 el voto universal, desde la Constitución de 1853/60 la idea de la representación como teoría democrática. El voto era universal, obviamente para los hombres, pero la limitación era de facto. Votaban más o menos 3.000 personas para todo el siglo XIX. No había un sistema político establecido, no había partidos sólidos, y la limitación era de hecho. Es recién
en 1912, con la aprobación de la ley Sáenz Peña, que la democracia empieza a tener algún sentido en la Argentina. Y la democracia adquiere sentido en tanto se amplía los derechos. Se amplía el derecho electoral, el voto libre, secreto, obligatorio y universal para los hombres. En realidad la mujer no es que estaba limitada al uso del voto, pero de facto la limitaba. Por eso Julieta Lanteri había votado ya en 1911. Y otras mujeres seguían el mismo camino. Acá ha dicho el compañero de San Juan que la mujer ya votaba en San Juan. Y el voto libre, secreto, obligatorio y universal vino de la mano con ampliación de otro tipo de derechos. Acá habló hace un ratito el presidente de la FUBA. Y la ampliación de la posibilidad que los ciudadanos puedan ingresar a la universidad tenía que ver con esto, con dos elementos. Por un lado, la participación política efectiva, pero por otro lado, con una participación en otras esferas sociales, económicas, culturales, etc. Es decir, que la democracia empieza a tener otro sentido. ¿Por qué? Por un lado, derechos políticos, pero por otro lado, también derechos culturales, económicos, sociales, etc. Lo mismo ocurrió con el cierre del circuito de acreción preceptos de la Revolución Francesa, cuando las mujeres se incorporaron al derecho del voto de 1947. Porque la ampliación del derecho del voto durante el periodo del Movimiento Nacional Justicialista, en su primera experiencia, vino de la mano también con ampliación de derechos sociales, económicos, culturales. No era solo darle el voto y posibilidad de elegir y ser elegido, tenía que ver con un corpus mucho más fuerte de derechos sociales, culturales, económicos, etc. Y la verdad es que desde los otros lugares siempre se ha intentado buscar alguna apreciación de por qué no deberían votar algunas personas. En el caso de los propietarios ya dijimos. En algunos casos algunos habían propuesto que solo voten los casados porque los solteros no eran responsables, entonces ¿por qué deberían votar? En el caso de las mujeres, porque las mujeres podían generar algún conflicto si uno votaba por uno. Aparte era paradójico porque se limitaba el voto de la mujer por inclusión, porque decía que el hombre votaba por la mujer. Y como bien dijo algún muchacho que ha hablado hace un ratito, estamos a 100 años de esa ley Sáenz Peña, esa hermosa ley Sáenz Peña. Y estamos discutiendo el voto de los 16 años. En este sentido, estamos discutiendo ampliación de derecho electoral, pero insisto, estamos discutiendo ampliación de democracia en todos sus sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que las voces, por lo menos de la sociedad politizada, las voces disonantes al voto de los 16 no se han hecho escuchar de manera muy fuerte. Ustedes lo que estuvieron desde la mañana, la verdad que inclusive hasta los que hicieron críticas dijeron que estaban de acuerdo con la ley. Pareciera ser que la sociedad politizada está de acuerdo con esta ampliación de derechos. Ahora bien, como dije, siempre que ha habido una ampliación de derechos, el cual debe ser una ampliación de derechos, y la verdad es que los pibes de 16 años son bastante distintos de 1912, porque hoy tienen más información, más compromiso, y la verdad es que no hay motivo alguno para negarle ese derecho. Pero también la verdad es que hay que incorporar nuevos derechos en este sistema dialéctico. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, antes de discutir los 16 discutamos lo otro. No, es dialéctica la cosa. Discutimos los 16, aprobemos la ley de 16, pero es indigno que en sociedades de América Latina con niveles de exclusión tan grandes no solucionemos ese tema también. Es decir, insisto en términos dialécticos, ninguna democracia soporta niveles de exclusión como la Argentina. Y no vengo a hacer un discurso de oposición, porque si ustedes miran Clarín, esto parece Kosovo. Y si ustedes miran Canal 7, esto parece Suiza. Y la verdad que no estamos ni en Kosovo ni en Suiza, pero tenemos problemas. Si no reconocemos los problemas, estamos jodidos. Entonces, lo que digo son dos cosas. Sí al derecho de los 16. Por supuesto que tenemos que apoyar todos e impulsar esa medida. Pero impulsemos derechos sociales, económicos de muchos que no tienen internet, que no tienen acceso a la educación. Y segundo, y no quiero entenderme porque los
secretarios de la Cámara Nacional Electoral han sido muy claros en esto. Con respecto al otro expediente, al de la incorporación de los inmigrantes al sistema electoral, la verdad que en términos técnicos es muy complejo de hacerlo en esto. No es que estemos en desacuerdo con eso, digo que tratemos de pensarlo a más largo plazo porque la Cámara Nacional Electoral no va a ser posible que lo